Shalom, shalom, queridos hermanos. Espero que todos se encuentren bien, de salud y que todos estén listos para honrar y agradar al eterno Dios de Israel. Para aquellos que se están preparando para entrar al Shabbat, queridos hermanos, entendemos que ustedes están preparando para no transgredir el Shabbat y vamos a estar grabando Hechos 5, segunda parte. Para hacer esto, queridos hermanos, vamos a leer los primeros capítulos del 11 al 16, del versículo 11 al 16, y después de darle lectura a estos versículos, vamos a orar para ponernos en las manos del eterno Dios de Israel. Dice de la siguiente manera, Hechos 5 del versículo 11 en adelante. Dice: y vino gran temor sobre toda la congregación y sobre todos los que oyeron estas cosas. 12. Y por la mano de los Shaliachim se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, todos unidos, en el pórtico de Salomón. 13. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a orar. Bendito Rey, gracias, Padre eterno, por habernos permitido, Señor, estar, Señor, transmitiendo, Señor, un estudio más de tu palabra, bendito Rey. Ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra, bendito Rey. Tú que eres Rey del universo, Señor, no solo de la tierra, pero también del universo, Señor, ya que tú hiciste todo el universo, la tierra y todo aquello que se mueve en el cielo y en la tierra. Te pedimos en esta hora, Señor, a ti que eres dador de la Torá, dador de vida, que tú, Señor, te muevas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, en cada corazón, Señor, llevando cautivo, Señor, cada pensamiento, cada mente, Señor, a tu palabra, bendito Rey, redarguyendo cada corazón, Señor, y trayéndolo, Señor, a la obediencia de tu palabra. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te ponemos en tus manos, Señor, este estudio, Señor, esta porción, Señor, de tu palabra, Señor, para que tú obres poderosamente, Señor, en aquellos que tú, Señor, hayas abierto sus oídos, Señor, y aún en aquellos, Señor, que estarán, Señor, con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, bendito Rey. Gracias te damos en esta tarde, Señor, por la oportunidad, el privilegio que tú nos das de transmitir, Señor, tu palabra, Señor. Obra poderosamente, Señor, en nuestras vidas, Señor. Aparta todo espíritu contrario que no alabe tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, en Hechos 5,
en el estudio que nos quedamos el día de ayer, es la confirmación. Hechos 5:11 es la confirmación del Ruach HaKodesh y del pacto que el Eterno hizo, renovando el pacto de Jeremías 31, versículo 31, y Hebreos 8, del versículo 8 al 12. Es la confirmación que Dios dijo que haría un nuevo pacto con la casa de Israel, Efraín, y con la casa de Judá. Y no solamente haría un nuevo pacto, sino que dijo cómo haría ese pacto, cómo sería confirmado. Y dice que escribiría su ley, su palabra, en la mente y en el corazón, para que se obedeciera. Es lo que estaban haciendo todos aquellos que estaban creyendo a la predicación de los apóstoles. Ahora, todo aquel que ha nacido del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para obedecer al Eterno, no llevando doctrinas de hombres en sus corazones, su mente y su corazón son transformados. Ahora, anoté algo que quiero compartirte en esta tarde. Fíjate qué es lo que dice. La confirmación del pacto del Eterno, Jehová Sebaot, para todo aquel que ha nacido del Espíritu, para obedecer al Eterno, llevando todo pensamiento y toda promesa nacida del corazón, para cumplirla, sin hacer caso de la carne, sino obedeciendo al Espíritu en todo aquello que salga del corazón. Querido hermano, querida hermana, amigo que escuchas este video, Dios por medio de su Torah es dador de la vida. En el antiguo pacto, Dios dio un arca del pacto donde se pusieron las 2 tablas de los 10 mandamientos, 5 mandamientos en una tabla y 5 mandamientos en otra tabla. Todo aquel que procede al arrepentimiento y hace teshuvá después de haber creído en el dador de la vida, en el Mesías Yeshua, querido hermano, no tiene una religión, no se siente importante ante todos los demás, no, sino que esas 2 tablas que en la antigüedad se plantaron en el arca del pacto o arca de la alianza, queridos hermanos, hoy en día, según Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 14 en adelante, explica que esa arca eres tú y soy yo. No sé si estés entendiendo. Cuando tú procedes al arrepentimiento y te arrepientes, Dios ha puesto ya un sistema en tu corazón que desde tu nacimiento estás llevando, pero que por estar bajo el dominio del pecado, según en el capítulo 2 de Efesios, todos estuvimos en un tiempo bajo el dominio del pecado, querido hermano, bajo el dominio del pecado no escuchábamos, no estaba activa nuestra conciencia que fue sembrada en nuestros corazones. Pero ahora, todo aquel que ha procedido al arrepentimiento, y espero que más de uno entienda esto,
todo aquel que ha procedido al arrepentimiento no tiene que esforzarse, no tiene que maltratar su cuerpo, no tiene sino solamente obedecer. Sí. ¿Obedecer qué? La palabra del eterno Dios de Israel, que fue sembrada en su corazón, la cual le redarguye para no pecar. Pero vamos a ir entrando en este estudio, porque es la segunda parte de Hechos, capítulo 5. Y queridos hermanos, hoy vamos a estar mirando algo muy especial, que para aquellos que han tenido al Ruach HaKodesh y que tal vez todavía lo siguen teniendo, pero no lo escuchan, el día de hoy vamos a mirar en qué lugar te encuentras. Mira, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ya que sin temor no hay obediencia, y sin obediencia no hay salvación. Antes de seguir adelante, te voy a mencionar dos ejemplos de cómo el enemigo hace que contristes al Ruach HaKodesh para que no agrades a Dios y Dios no te pueda usar. El primer ejemplo: Dios empieza a ministrar tu vida. Tienes el ejemplo de Pablo, tienes el ejemplo de Pedro y de cada uno de los apóstoles, ¿sí? Pablo era un religioso que conocía toda la Torá, los profetas y todo lo que en aquellos años había como escritura. La tenía aquí en su mente, se la sabía de memoria. Era un estudiante de Gamaliel, el cual vamos a estar nombrando en la lectura el día de hoy. Queridos hermanos, pero este Pablo no podía obedecer. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh no había venido sobre él. Tenía conocimiento, todo el conocimiento. Era un discípulo, un alumno de un doctor de la ley. Su nombre es Gamaliel, o era Gamaliel. Entonces, él empezó a discernir conforme al Espíritu, no conforme a sabiduría humana, hasta que se humilló delante de Dios, delante del Eterno. Muchas veces las personas reciben el Ruach HaKodesh y escuchan en su corazón, en su conciencia, que el Ruach HaKodesh les dice: no hagas esto, te están ofendiendo, guarda silencio, no hables. Pero las personas no escuchan. Si los ofenden, se sienten mal y ya no quieren buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh está contristado, está entristecido. ¿Hasta qué grado es entristecido? Yeshua le dijo a Pedro: el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, me ha pedido, te ha pedido a ti para que seas zarandeado. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Qué le estaba diciendo Yeshua a Pedro? ¿A Kefas? ¿Qué le estaba diciendo? Queridos hermanos, miramos cómo Pedro negó a Yeshua 3 veces. Después de esta negación,
Yeshua había orado para que Pedro, para que Kefas, no dejara de servirle, sino que se fortaleciera. Hoy en día, las emociones que controlan a cada hombre muchas veces pueden más que el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque fulanito no me habló, porque fulanita ya no me quiere hablar. Querido hermano, cada vez que Pedro y Juan, en el capítulo 4 de Hechos, fue presentado ante el concilio, ellos decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero muchas veces, todos aquellos que estamos bajo el dominio de la carne, preferimos darle la obediencia a la carne y exaltamos nuestro propio ego y entristecemos al Ruach HaKodesh. Buenas noticias para ti que has estado haciendo esto durante toda tu vida después de que creíste. ¿Por qué? Si tú sigues sintiendo que Dios te redarguye dentro de tu corazón y que Dios te está hablando, todavía el Ruach HaKodesh no te ha dejado, todavía sigue dentro de ti. Pero para aquellos religiosos que no saben escuchar ni obedecer, pronto el Ruach HaKodesh, si se sigue entristeciendo, se apartará de la persona para que la persona haga lo que quiera hacer, porque Dios no obligará a nadie a obedecerle. Querido hermano, si esto estás haciendo tú, es tiempo de que pares y abandones el camino que llevabas y te des la vuelta para que tu emuná sea ejercitada. Vamos a seguir adelante. Hechos 5:12 dice, entonces encontramos que después que el Ruach HaKodesh, la presencia de el Eterno por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu del Eterno, estaba haciendo liberaciones y sanidades de todo tipo. Pero antes, recuerda, ¿qué había pasado? Hechos 1. Durante todos los 4 evangelios escritos, Yeshua los había preparado. Les había mostrado las escrituras y habían permanecido en obediencia. ¿Por qué? Porque habían creído. Aunque en un principio dudaron, su fe fue fortalecida cuando el Mesías resucitó. Ahora, ¿quién estaba haciendo las liberaciones de espíritus? ¿Quién estaba haciendo las sanidades? Lo hemos explicado durante los versículos pasados, los capítulos pasados de Hechos. Queridos hermanos, el Ruach HaKodesh se estaba manifestando sobre aquellos que estaban obedeciendo. Ahora, ellos habían tenido una preparación. Cada uno de ellos que estaban siendo usados, primero creyeron, después se llenaron con el conocimiento del Eterno, la Torah viviente, obedeciendo. Y Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, cumplió la promesa de derramar el Ruach HaKodesh cuando ellos permanecieron fieles. Vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, y ocupó el templo de cada uno de ellos. En el Antiguo Testamento, cuando vagaban por el desierto, queridos hermanos,
el Ruach HaKodesh habitaba sobre el tabernáculo de reunión, ¿sí? Sobre el arca del pacto estaba la presencia misma de el Eterno, Jehová de los ejércitos. Pero 2 Corintios 6, versículo 16, dice para nosotros: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Jehová y los ídolos? Porque vosotros son el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La confirmación del Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, estaba manifestándose en los apóstoles, y la ley del nuevo pacto que habla Jeremías 31, versículo 32 y 33, y Hebreos 8, del versículo 8 al 12, queridos hermanos, se estaba manifestando completamente. Tal vez tú te estarás preguntando, ¿pero por qué hoy en día hay imitación? Sí, porque si escuchaste el estudio de ayer, sabrás, querido hermano, que todo aquel que no está lleno del Ruach HaKodesh, pero tiene una religión, y podría ser tú, cuidado, tiene una religión en su corazón, como Ananías y su esposa, que quisieron parecerse a los que iban llenos del Ruach HaKodesh y llevaron una ofrenda, ser reconocidos, ¿sí? Querían ser alabados, tomar un lugar que no tenían. Muchos hoy en día obran de la misma manera, preparando el camino para el antimesías. ¿Cómo es posible esto? Que el enemigo se levante para engañar aún a los escogidos del Eterno. Sí, por las emociones que dominan a los hombres carnales. ¿Cómo? Sí, por las emociones que dominan a los hombres carnales. Hay milagros, sanidades aparentes, porque no son completas. Y, queridos hermanos, todo aquel que quiera obedecer al Eterno tiene que mirarse en las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28 y mirar toda la ley para así mirarse en un espejo. Muchas veces nosotros pensamos estar sirviendo al Eterno, así como muchos que están en la iglesia tradicional, y me refiero a todas sus denominaciones y sectas, ¿sí? Hacen milagros, sanidades a medias. Algunos les pagan para que se presenten como enfermos y aparenten que han hecho alguna sanidad. O como Guillermo Maldonado y Cash Luna. Estos de plano están en otro plano. No sé qué Biblia estudian ellos. De plano. Trazan líneas de poder y sus cómplices se ponen a brincar. Queridos hermanos, cuando Dios toca, no hace circo, maroma ni teatro. Dios obra y obra para glorificarse, no para entretener a los pecadores.
Si Dios habita en ti y en mí, seremos dirigidos por su palabra, por el Ruach HaKodesh. Mas si tú, escucha bien, te dejas guiar por tus sentimientos y no meditas en la Torá, ni sabes sus mandamientos, querido hermano, te tengo malas noticias. Te estás dejando influenciar por la carne y no tienes la dirección del Ruach HaKodesh. Muchas veces las personas escuchan en su interior, no hagas esto, pero hacen caso omiso. Lo hacen, entristeciendo de esta manera al Ruach HaKodesh. Si antes Dios te usaba para hacer algo, deja de usarte. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh, en vez de que se fortaleciera y llegara al tamaño de la fe del Mesías, lo tienes así, chaparrito, sin fuerzas, ¿sí? Como el que no come. Ahora, si Dios verdaderamente habita en ti, querido hermano, no te engañarás ni engañarás a nadie, porque hablarás lo que Él te diga que hables. Ahora, el Espíritu de Santidad estaba manifestándose y la ley escrita estaba en los corazones de todos aquellos, escucha bien, que estaban creyendo, que estaban procediendo a tener una fe, una emuná verdadera, creyendo y obedeciendo y permaneciendo en fidelidad. ¿A quién? A la palabra, al verbo de vida que se hizo carne. ¿A quién? A la Torah viviente, Yeshua HaMashiach. Queridos hermanos, se estaba manifestando con poder en aquellos que estaban creyendo, obedeciendo y permaneciendo en fidelidad. ¿A quién? Al Eterno. Ahora, los religiosos no se atrevían a juntarse con ellos por temor no al Elohim vivo, sino a que su hipocresía, su desobediencia fuera manifestada y murieran como Ananías y Zafira. ¿Te imaginas? El día de hoy, querido hermano, muchos, escucha bien, hay algunos que son pastores, son ministros, que Dios los ha usado en alguna ocasión, pero han cerrado sus oídos para no oír, porque tienen miedo que los pecados pasados que cometieron durante su ministerio sean descubiertos por el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Tú sabes que en estos días, en estos últimos tiempos, ¿habrá un derramamiento del Ruach HaKodesh? Claro que sí. Se llevará a cabo el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2. A tal grado que Dios confirmará. ¿Qué confirmará? Su pacto. Todos aquellos que no tengan al Ruach HaKodesh, sino que sean imitadores, ¿qué crees, querido hermano? Morirán. ¿Dónde? En los púlpitos, por las plagas, por las pruebas que vienen. Pero gózate si tienes al Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque si tú tienes al Ruach HaKodesh, estarás anunciando. ¿Qué estarás anunciando? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y cuando aquellos que tienen una religión solamente y son imitadores del Ruach HaKodesh, querido hermano,
se arrepentirán porque mirarán todas las cosas que se están cumpliendo al pie de la letra, no como una religión, una enseñanza inventada por los hombres como es el rapto antes de la tribulación, no, sino que toda la escritura será revelada cuando cada uno de nosotros doble sus rodillas y clame a Dios, al eterno Dios de Israel. Tal vez te estarás preguntando, pero ya empezó. Sí, ya empezó. Aquellos que han muerto y conocían que tenían que arrepentirse, Dios, queridos hermanos, Dios les habló infinidad de veces antes de que fueran llevados, pero negaron escucharse y el enemigo actuó en sus corazones haciéndoles creer que estaban haciendo lo correcto. Pero cuando llegó la prueba, en vez de clamar al Eterno, no lo hicieron. Eso está profetizado. Sino que mejor se fueron por lo más fácil. ¿Qué fue? Seguir sus pensamientos y cumplir aquella profecía que dice que muchos no se arrepintieron, sino que estando en la tribulación maldecían al Eterno. Todos aquellos que serán guardados de las plagas, pero no de la persecución que viene, queridos hermanos, no maldecirán, sino que bendecirán. ¿Por qué? Porque tendrán la llenura del Ruach HaKodesh. Mira qué es lo que dice Santiago. 1:17. Dice que Jehová de los ejércitos no tiene sombra de variación. Muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era terrible, era malo porque cumplía sus juicios y sus promesas. Queridos hermanos, el mismo Dios que fue en el Antiguo Testamento es el mismo Dios en el cual yo creo, el cual está confirmando su palabra. Y pronto todo aquel que se esté preparando, porque estamos en preparación, para ser revestidos del Ruach HaKodesh, para poder estar de pie durante la tribulación. Y, habiendo terminado la tribulación, podamos estar firmes. Ahora, a pesar de venir las multitudes con endemoniados y enfermos, y mirar que todos eran sanados, no todos se arrepentían, apartándose para ser vasos de honra, como lo dice 2 de Timoteo 2:20. Querido hermano, ¿te has preguntado qué tipo de vaso eres tú? En Hechos 5 miramos dos tipos de vasos. Un tipo de vasos eran todos los seguidores del Mesías, incluyendo Pedro y Juan y todos los que estaban con ellos, pero estaban los gobernantes del pueblo, los cuales habían entregado al Mesías por el consentimiento del eterno Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, estos Dios los toma como vasos de deshonra. Pero a Pedro y a Juan y a todos los que estaban con ellos, incluyendo a Bernabé, eran vasos de honra, pero no así Ananías, que era un imitador, ¿sí? Tenía un espíritu de imitación.
Y no sé cómo tomarás lo que te voy a decir, pero hace tiempo yo me estaba cuestionando. Alguien me acompañaba a orar por los enfermos y mirábamos cómo Dios estaba obrando. Pero un día esta persona me dijo, hace como 2 años, llegué a hablarle a una persona del Evangelio, era un joven, y este joven quiso decirme que tenía ya tiempo estudiando la Escritura. Sentí en mi corazón el deseo de orar por él. Le dije, y luego, cuando estaba llorando por él, el espíritu que él tenía se manifestó y me dijo, tú no me puedes sacar porque yo soy Cristo. Y dice, seguí orando, y resultó que era un espíritu imitador del Cristo. Y me quedé pensando y meditando en lo que me había dicho. Cuando en aquel tiempo leí Hechos de los Apóstoles, miré que algo andaba mal, aunque no lo entendía hasta hace algunos años atrás. Ahora, el enemigo se disfraza desde la antigüedad para imitar todo lo que Dios hace. ¿Te has preguntado si aquellas revelaciones son de Dios o son del Ruach HaKodesh? Si te estás mirando en el espejo de la Torá, tú mejor que nadie sabes si el Ruach HaKodesh está en ti. Si tú no has mirado lo que dice la Torá, porque no quieres que tu hipocresía sea descubierta, queridos hermanos, te estás engañando a ti mismo. Ahora, si somos vasos de honra, según segunda de Timoteo 2:20, ya que somos la cosecha, la casa que Él está preparando para ponerla en su granero. Como lo dice 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 9 al 17. Pero no todos son casa ni templo, ya que desobedeciendo se hacen enemigos del Elohim viviente, según Romanos 1:30, y lo vamos a leer, Romanos 1:30. Romanos 1 y versículo 30 dice, son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo, desobedientes a los padres. Queridos hermanos, todo aquel que imita en su corazón a Ananías, a Zafira, y tienen el espíritu de desobediencia, no pueden obedecer al Eterno, Rey de reyes y Señor de señores, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque endurecen su corazón para no escuchar. Y aunque son religiosos, queridos hermanos, no pueden obedecer al Ruach HaKodesh que redarguye sus corazones. Vamos a leer Efesios 4 y versículo 18. Efesios 4 y versículo 18. Miren lo que dice.
teniendo el entendimiento oscurecido, alejados de la vida de Elohim por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Muchas veces, escucha muy bien, aún Pablo, siendo conocedor de toda la Torá y los profetas, era perseguidor de los creyentes del Mesías, de Yeshua, porque había una religión y dureza en su corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios preparó su camino y fue humillado camino a Damasco, cuando quedó ciego por el resplandor de luz que le apareció en el camino, cuando iba rumbo a Damasco con cartas de los principales fariseos, los principales Kohanim, fariseos y saduceos, para prender a todo creyente que encontrara en Damasco. Pero después del encuentro del Mesías, con el Mesías, él empezó a entender la Torá viviente. Se le fue desvelada, le fueron abiertos los libros, porque había humildad en su corazón. ¿Sí? Ananías y Zafira, en el primer estudio que miramos de Hechos 5, queridos hermanos, no tenían humildad en su corazón, sino que querían ser reconocidos, imitando lo que hacían aquellos que verdaderamente estaban llenos del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Querían imitar lo que el Ruach HaKodesh hacía que aquellos que lo tenían, quería imitar lo que ellos estaban haciendo, mintiendo al Ruach HaKodesh, robando a Dios y queriendo tener algo que no poseían. Mas Jehová confirmó su reino y aún lo sigue confirmando, haciendo que su Ruach HaKodesh habite en el corazón de los que le obedecen y se apartan para él. Miren qué hicieron los vasos de deshonra. Hechos 5:17 y vamos a leer hasta el 32. 32 y 33. Dice el versículo 17. Entonces levantándose el sumo Cohen y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, el arrepentimiento. 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo Cohen y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos Pedro y Juan. 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. 23. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo Cohen y el jefe de la guardia del templo y los principales Kohanim dudaban en qué
vendría a parar aquello. 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían, ser apedreados por el pueblo. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo Cohen les preguntó. Se repite la historia de Hechos 4. 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 30. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento, teshuvá y perdón de pecados. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 33. Ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Estos, que eran los jefes, los que ministraban al pueblo, los religiosos de la época, los que no obedecían la Torá, ni tampoco habían sido llenos del Ruach HaKodesh, porque no eran fieles al Eterno. Queridos hermanos, ahora tenían celos y estaban contendiendo con los apóstoles. ¿Se te hace conocido algo de esto? ¿Será que tú has contendido cuando el Ruach HaKodesh le muestra a alguien algo diferente que lo que te mostró a ti? Si tú no estás escuchando, querido hermano, al Ruach HaKodesh cuando te exhorta, cuando te revela, cuando te invita a ser obediente, no puede ser que tú estés siendo guiado por el Ruach HaKodesh, sin importar, escucha bien, cuán elocuente seas, cuán convincente suenes. El espejo que tú y yo tenemos es la Torá del Eterno, la cual se manifestó en carne, y hoy en día la tenemos aquí escrita, querido hermano, querida hermana. Si tú no te miras en este espejo, que es la Torá, querido hermano, te engañas a ti mismo. Tal vez seas contencioso, envidioso y estés lleno de celos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que guardas en tu corazón? ¿La Torá, la ley de Dios? ¿O resentimiento y odio? Los fariseos, saduceos y aún los guardias del templo, dice en el versículo 33 de Hechos 5, que ellos, dice, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué es lo que tú haces cuando escuchas la reprensión del Ruach HaKodesh? ¿Lo obedeces humildemente? ¿O no tienes humildad? Y tu arrogancia, o mi arrogancia, si es que aún hay, querido hermano,
se exalta con enojo al grado de estar en contra de aquellos que Dios escogió para ministrar a su pueblo. En este caso era todos los apóstoles. Pero, ¿qué estás haciendo tú de tu fe? ¿Estás creyendo? ¿Teniendo una verdadera emuná? ¿Obedeciendo y permaneciendo fiel en la Torá? ¿Creyendo en ella? ¿O solamente estás haciendo, como lo dice Santiago capítulo 2, que los demonios creen y podemos decir que se rebelaron en contra del Eterno? ¿Qué es lo que estás haciendo de tu fe? Ahora, si tú estás resistiendo a la obediencia por no tener un corazón arrepentido, no aceptas el sacrificio pleno que hizo Yeshua, nuestro Mesías, estos fariseos estaban tratando de repetir la historia. ¿Cuál historia? Ellos entregaron al Mesías. Así es, entregaron al Mesías para ser crucificado, puesto en un madero. Ahora estaban tratando de repetir la historia por medio de aquellos que habían creído. ¿Cuántos hay alrededor del mundo que, queridos hermanos, simple y sencillamente al escuchar que Dios busca corazones arrepentidos, corazones que le crean, que le obedezcan y que permanezcan en fidelidad? ¿Cuántos hay que se molestan? ¿Cuántos hay que se arrepienten? Recuerda, la Escritura dice que aunque Israel fuera como las aguas del mar, solamente el remanente será salvo. ¿Por qué? Porque el remanente escucha, obedece y permanece apartado para Dios, apartado para el Eterno. Pero todo aquel que no viene al arrepentimiento no tiene al Ruach HaKodesh para guiarlo. Ahora, la resurrección de el Mesías es anunciada por Pedro. Les dice que ellos son testigos de la resurrección del Mesías, a quien ellos han matado. A quien ellos han matado. Muchas veces las personas creemos que con escuchar una sola vez podremos permanecer fieles al Eterno. Con los llamados de Yeshua no fue una vez. Yeshua, el Mesías, el Cristo, querido hermano, llamó y preparó a 12 hombres escogidos de entre todo el pueblo para que le revelara su palabra, y ellos, cuando recibieran la promesa del Ruach HaKodesh, pudieran ministrar al pueblo. ¿Cuántas veces has venido a los pies del Eterno? ¿Cuántas veces has escuchado que tienes que arrepentirte y dejar de jugar a la salvación? ¿Has obedecido al Eterno? O tal vez, como lo hemos explicado durante este estudio, tal vez estás resistiendo al Ruach HaKodesh y oyes en tu corazón, en tu conciencia, aquella voz que redarguye tu vida cuando estás a punto de pecar, pero decides ignorarla. Cuando escuchas que tus amistades
hacen chistes de doble sentido y dices, pues yo escuché una prédica, pero esto está chistoso y te gozas con ellos. Querido hermano, no te has arrepentido. No te has arrepentido. Y la salvación no está en ti. Así que el propósito del Eterno es llevar cautivo a todo aquel que verdaderamente está teniendo una verdadera emuná, creyendo y llenándose del conocimiento del Eterno para poder obedecer. ¿Sí? Apartándose ¿de qué? De la televisión, de la música mundana, de todo aquello que es pecado, novelas, películas, bueno, todo aquello que el mundo ofrece. Y en vez de llenarte de lo que el mundo te está dando, te llenas de el conocimiento del Eterno. ¿Cuántos hay que se están esforzando hoy en día? ¿Cuántos hay que verdaderamente están arrepentidos? ¿Sabías que Dios levanta hombres para tocar aunque sea una persona? Claro que sí. Muchas veces las personas se desaniman cuando miran, uno, dos, no, no hay ni uno. Queridos hermanos, el propósito no es para algunos alcanzar 1000 en un día, porque el que alcanza las almas no es la persona, sino el Ruach HaKodesh. ¿Qué disposición tienes en estos momentos de creerle al Eterno? ¿Qué es lo que verdaderamente estás haciendo? Ahora, mira, ¿qué es lo que hizo Pedro? Mira, dice en el versículo 30 de Hechos 5, el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien ustedes mataron, colgándole en un madero. 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Muchas veces, esto lo miramos mucho en iglesias tradicionales, cristianas, católicas, romanas, y sus derivaciones, se llamen sectas o tengan alguna doctrina de hombres, pero no a Dios. Hace el día de ayer, específicamente, queridos hermanos, me llegó una invitación para asistir a un evento de un apóstol que se hace llamar la boca del Eterno. A veces las personas se ponen títulos sin que Dios haya mostrado su obediencia en ellos. Ahora, Dios se manifestará o será un imitador como Ananías y Zafira. Queridos hermanos, en estos eventos se cobra la entrada. Y aquellos que se dicen llamar apóstoles, después de haber hecho circo, maroma y teatro, dejan una gran confusión. Pero esto es aquellos que no se acercan a la Torá para adquirir el conocimiento, no tienen una preparación previa. Y son engañados por el espíritu del enemigo, lo cual, queridos hermanos,
hay para todos en este tiempo. Si tú quieres ser un vaso de honra, apártate creyendo y obedeciendo. Apártate en fidelidad y santidad. Y mírate en el espejo de la Torá, porque también hay vasos de deshonra. Sí, todos aquellos que defienden a capa y espada su religión o su doctrina, pero rechazan al eterno Dios de Israel. Estos tienen espíritus que quieren imitar solamente y sacar provecho de aquellos que lamentablemente no se están preparando para recibir la llenura del Ruach HaKodesh. Ahora, el enemigo viene para matar, robar y destruir. Y en estos últimos días viene para engañar con falsos milagros y señales, aún a los escogidos. Tan grande, escucha bien, es la mentira del enemigo que engañará a multitudes de aquellos que no se estén preparando. ¿Cómo? Con el conocimiento de la Torá viviente. Este Yeshua que resucitó de los muertos, del cual Pedro está dando testimonio ante aquellos que lo mataron, recuerda en Hechos capítulo 3, cuando fueron llevados al concilio, Pedro y Juan dieron testimonio y antes de dar testimonio fueron puestos en la cárcel. En este caso, fueron llevados a la cárcel, sacados por un ángel de Dios, del Eterno, y ni aun los que estaban de guardias en la cárcel se dieron cuenta cuando salieron. El enemigo trata de hacer lo mismo, ¿sí? Y todos aquellos que no tienen un corazón arrepentido, queridos hermanos, son engañados. Yeshua tiene poder para perdonar pecados y para dar su Ruach HaKodesh solamente a aquellos que le obedecen, aquellos que creen en él, no de oídos, sino de hecho, porque le obedecen y permanecen en fidelidad y santidad. Ahora, el versículo 34 al 32, al 42, lo vamos a leer. Dice, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, respetado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. 37. Después de este se levantó Judas el Galileo y en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. 39. Mas si
Mas si es de Dios, de Elohim, no la podréis destruir, ni no seas tal vez hallados luchando contra Dios. 40. Y conviniendo con él y llamando a los Shaliachim, puesto después de azotarlos, les intimidaron a que no hablasen en el nombre de Yeshua y los pusieron en libertad. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua HaMashiach. Queridos hermanos, el precio de creer al Eterno es la obediencia a Yeshua, la Torah viviente, hecha y manifestada en carne. Antes de seguir las doctrinas o los mandamientos de los fariseos y saduceos, los apóstoles decidieron obedecer al eterno Dios de Israel, sin importar que fueran golpeados, que se burlaran de ellos, que les tuvieran en poco, ellos permanecieron fieles. Antes que seguir las doctrinas de los hombres que solamente calman la conciencia de los hombres sin llevar ningún fruto. Así es. Esto lo dice Colosenses 2:22, que dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. 23, Colosenses 2:23, dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, que son enojo, ira, contiendas, la religión de los hombres, las emociones que agradan a los hombres, sus sentimientos en vez de obediencia. Eso solamente te harán apaciguar tu conciencia, pero no llevarte a un arrepentimiento verdadero. Cuando tú escuchas, crees y obedeces y permaneces en fidelidad, entonces el Ruach HaKodesh transforma tu vida. Cuando tú estás preparado para recibir tus nuevas vestiduras. De lo contrario, querido hermano, solamente serás uno más de tantos religiosos que defienden hoy, día a día, ¿qué? Su religión, su doctrina, enojándose, dejándote de hablar. Si son familiares, amigos, de lo que sea, solamente muestran si tienen al Ruach HaKodesh o si tienen solamente un llamado a calmar su conciencia y aparentan solamente tener humildad, pero en realidad maltratan su propio ego para quedar bien con las personas, pero no tienen un arrepentimiento verdadero. Querido hermano, los apóstoles
eran hombres fieles, hombres que verdaderamente estaban obedeciendo, estaban escudriñando la Torá, los profetas, y estaban anunciando la salvación, la cual habían sido testigos de aquel que se había levantado de entre los muertos y que ahora era y es dador de vida, anunciando el arrepentimiento desde Hechos capítulo 2 hasta Hechos 5. Solamente se estaba hablando en Jerusalén, aquellos que estaban en el templo y habían empezado a salir por las casas, y aquellos que vivían en Judea traían sus enfermos para ser sanados y libertados de espíritus que los poseían. Dice la escritura, y hay un comentario del historiador Flavio Josefo, que las calles estaban como los mercados, repletas de enfermos y poseídos, esperando que uno de los apóstoles, y principalmente Pedro, pasara por las calles principales, camino al templo, y que su sombra tocara a aquellos que estaban postrados, porque estaban bajo la opresión del príncipe de este mundo, con enfermedades y con espíritus en sus vidas, que les impedían glorificar al Eterno. A lo cual el dador de la vida vino desde cuando empezó su ministerio. Dijo que él vino a proclamar libertad a los presos y dar liberación a los oprimidos y presos de espíritu, a promulgar el año agradable del Eterno y a restaurar tu espíritu y mi espíritu. ¿Qué es, querido hermano, querida hermana, en lo que tú verdaderamente estás creyendo? Si verdaderamente estás creyendo al Eterno, sin importar, escucha bien, sin importar qué es lo que anuncie un cristiano, sin importar de la denominación que sea, tú debes permanecer fiel al retorno que estás haciendo. ¿Cómo? Si Dios te ha llamado a anunciar arrepentimiento, teshuvá, entre aquellos que no han procedido al arrepentimiento, querido hermano, no utilices el lazo del vecino, no, el lazo del cristiano, del imitador, no. Usa el lazo de aquellos que Dios está levantando de entre su pueblo, porque entonces mirarás la obra de Dios, y aquellos que están bajo sombra de muerte, presos y cautivos, les será abierta la puerta de la prisión donde se encuentren. Pero no juegues con el Eterno, pues tú decidirás si estás creyendo al Mesías, Yeshua, o si estás creyendo aquel que explicamos que se le fue puesto como Jesús, como burla por los romanos a aquel que era el pueblo aún que estaba permaneciendo, que eran el pueblo de Judá, el reino del sur. Y Jesús, ojalá y lo hayas investigado. Si no lo has investigado,
creo que te di tiempo, significa caballo. Y fue escrito, caballo, estás acabado, rematado. Y ese no es mi Dios. No es mi Dios. Es una burla la cual Roma escribió en el madero, en latín y en griego. Pero aquellos que se les escribió en su idioma, en hebreo, entendieron lo que estaba diciendo el anuncio en su idioma. Y fue por esto que los Juanín fueron ante Pilato y le dijeron, no, no escribas así, rey de los judíos, sino que él dijo que rey de los judíos. Queridos hermanos, Yud Hei Bat Hei, Jehová de los ejércitos, fue escrito que era el rey de los judíos, y aquellos judíos que estaban en ese tiempo entendieron lo que estaban leyendo, pero no creyeron. Dice la escritura, ¿encontrará fe Yeshua cuando vuelva? Fe, emuná, creer y obedecer cuando Él vuelva. ¿Habrá quien le crea y le obedezca cuando regrese? ¿Qué estarás dispuesto a hacer para mostrar tu obediencia? Mirar la Torah, la perfecta ley, y mirarte en ella para mirar si no tienes un espíritu engañoso y puedas ser engañado. Querido hermano, todo aquel que se mira en el espejo de la Torah es fortalecido. Si cree en lo que dice la Torah y es obediente a la Torah, aquel que solamente tiene una religión, tiene conocimiento como Pablo, pero no está en la obediencia porque no puede hacerlo, ni tampoco quiere, y endurece su corazón. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con el Ruach HaKodesh? ¿Lo estás fortaleciendo creyéndole o lo estás entristeciendo? Para que tú puedas ser llamado alguien en la fe. Querido hermano, ¿de qué te servirá agradar a los hombres si no agradas a Dios? Ya que Dios es omnisciente y conoce hasta el más secreto de tus pensamientos. Lo más íntimo, lo más escondido de tus pensamientos es conocido por Dios. ¿Y de qué te valdrá mentirle a Él? Ananías y Zafira fueron muertos. ¿Cuántos morirán cuando el Ruach HaKodesh se ha derramado y solamente estén queriendo imitar lo que Dios mandó? Queridos hermanos, con esto vamos a terminar. Si tú eres un vaso de honra, prepárate. Y si tú no conoces los mandamientos y no puedes mirarte en la Torá porque no sabes leer, hoy en día todo aquel que tiene un teléfono, un aparatito de estos, querido hermano, puede escuchar la Biblia. En los primeros 5 libros de Moisés están todos los 613 mandamientos. Ya explicamos los 2 primeros, que el Mesías dijo que en el amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, se resumen la ley y los profetas, dijo. No dijo, en estos 2 se cumple todo, y ya nomás esto tienes que hacer. Hemos explicado, cuando dimos el estudio de Hechos 4, sobre este tema. Así que,
Si verdaderamente tú te gusta mirarte cómo estás delante de Dios, ve a la fuente, a la Torá, de lo cual está escrita toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis o Revelaciones, como tú le conozcas. Dios te ama, murió en el madero para mostrar tu amor, su amor a ti, y quiere que tu amor le pertenezca si le crees y estás dispuesto a obedecerle y a permanecer fiel a él, no a una religión. Vamos a orar para quedar despedidos. Saludos a todos. Amén. Bendecido día por allá, hermanos. A cada uno de ustedes, hermanas, también. Y vamos a orar. Espero que la palabra del Eterno haya quedado explicada y que cada uno de nosotros pueda esforzarse por ser obediente a la Torah viviente que es Yeshua nuestro Mesías. Vamos a orar. Oh Rey Altísimo, Creador del universo y Rey del mismo universo, Creador del cielo y de la tierra, bendito es tu nombre, Padre eterno. Te pedimos en esta hora, Señor, a ti, Señor, que nos diste el privilegio, Señor, de tener tu Torah, Señor, en nuestras manos, Señor, para ser dirigidos, Señor. Nos dejaste estas instrucciones de vida, Señor, para que nosotros podamos ser revestidos de vida, Señor, de un cuerpo, Señor, de una conciencia, Señor, de una vestidura que te agrade, Señor, que te honre, Señor, que te glorifique, bendito Rey. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú tomes el control, Señor, de este estudio, Señor, y que tu palabra haga, Señor, el propósito para el cual fue enviada, Señor, obrando poderosamente, Señor, llevando cautivo todo pensamiento, Señor, a la obediencia, bendito Rey. Obra poderosamente, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua nuestro Mesías, te lo pedimos, Señor, poniendo en tus manos, Señor, nuestras vidas, Señor, mi vida y la de aquellos, Señor, que escuchan, Señor, este estudio, Señor. Obra poderosamente, Señor, en cada corazón, Señor, en cada mente, Señor, y, Señor, que tu palabra, Señor, transforme vidas, Señor. Renueve corazones, Señor. Fortalezca tu Ruach HaKodesh en cada persona, Señor, preparándonos, Señor, para el día, Señor, y la hora que tú señalaste, Señor, de la prueba. Obra poderosamente, Señor, para que podamos, Señor, ser encontrados, Señor, como vasos de honra, que te glorifiquen, que te den gloria y honra y alabanza en todo momento, Señor, quitando todo aquello que estorbe a las mentes y a los corazones, que estén siendo guiados por las emociones, Señor. Gracias te damos, Señor eterno, en el nombre poderoso de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, espero que haya quedado claro. Aquellos que tengan alguna pregunta, los invito a que nos escriban para poder sacarlos de cualquier duda que tengan. Y los invitamos a aquellos que están guardando el Shabbat, queridos hermanos, que verdaderamente se sujeten al Eterno, porque aquel que guarda a medias las cosas no puede ser bendecido, no puede ser bendecido. Así que aquel que está guardando el Shabbat, felicitaciones, Shabbat Shalom, estamos a punto de empezar el Shabbat. Y queridos hermanos, aquellos que aún no han regresado a la Torá viviente en arrepentimiento, aquellos que no han hecho Teshuvá, verdaderamente los invitamos
a que procedan al arrepentimiento, haciendo esto, queridos hermanos, y empiecen a guardar el Shabbat, que es el mismo Yeshua, quien nos da reposo, empezando, queridos hermanos, a practicar lo que viene, el milenio, lo cual es representado por el Shabbat. Queridos hermanos, si tú no estás guardando el Shabbat, ¿cómo podrás entrar al milenio? Y lo estoy hablando lo más claro que se me ocurre por el momento. Ya en un futuro daremos un estudio completo sobre el Shabbat, qué es lo que se hace, qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Aunque ya por allí, allá el hermano Esteban Ramírez y el pastor Leonel Adame en Xochipala, queridos hermanos, están ministrando sobre estos temas. Por si acaso no has aprendido y tienes algunas dudas, escríbenos o acércate a tu pastor para que él aclare cualquier duda. Aquellos que aún no se están congregando, ya sea en este canal o si estás en Xochipala, te invitamos a que lo hagas. Por lo demás, queridos hermanos, fue un placer servirle al eterno Dios de Israel y compartirte lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Espero que sea de bendición y que tú puedas venir a los pies del Mesías, Yeshua, ya que el tiempo se está terminando y todo lo que aconteció durante la salida de Israel de Egipto está empezando a mirarse con más claridad. Todo aquello que vino a Egipto vendrá para todos aquellos que aún están en Babilonia. Aunque hayan salido de ella, la lleven en sus corazones, como lo hicieron la primera generación que vagó por 40 años en el desierto. Queridos hermanos, Shabbat Shalom, y nuevamente nos estaremos despidiendo con la bendición arónica de Números capítulo 6 del versículo 24 al 26 y la vamos a leer el día de hoy en la Biblia Reina Valera 1960. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, paz. Que Dios me los bendiga y no estaremos dando más estudios los domingos. Serán el día lunes y el día miércoles. Y iremos anunciando de allí en adelante que otros días estaremos dando estudios. Aunque quisiéramos dar estudios todos los días, muchas veces no podemos porque también trabajamos al igual que ustedes, ya que la obediencia de la palabra no es nada más en lo que nos convenga. ¿Por qué? La palabra del Eterno dice, el que no trabaje, que no coma. Así que, queridos hermanos, que Dios me los bendiga y nos miramos, si Dios lo permite, el día lunes a las 7 de la tarde. Que Dios te bendiga, Shabbat Shalom, y aquellos que ya están recibiendo los estudios de Shabbat,
Queridos hermanos, en un rato más se los haré llegar. Que Dios los bendiga. Shalom.